Mi amigo me señaló una máquina de estacionamiento y me preguntó, ¿ves a alguien ahí cobrando? Y con esa pregunta me di cuenta de que desperdicié 17 años de mi vida. No había nadie, solo una máquina, cobrando, generando dinero para alguien que no estaba ahí. Y yo con mis 17 años en la misma empresa, con mis prestaciones, con mi seguro, con mi estabilidad, me di cuenta de algo que me quitó el sueño durante semanas. Yo no tenía nada que funcionara sin mí, nada. Si yo no trabajaba, no ganaba. Si me enfermaba, me descontaban. Si me corrían, me quedaba sin nada. Pero el dueño de esa máquina ganaba dinero mientras dormía, mientras comía, mientras hacía lo que quisiera. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Pero déjame contarte cómo llegué a esa conversación, porque todo empezó un viernes cualquiera. Hacía meses que no veía a Rodrigo, un amigo de la universidad que poco a poco te vas distanciando porque la vida adulta te consume. Me escribió al WhatsApp, oye, ¿estás libre el viernes? Hace mucho que no nos vemos, vamos por unas chelas. Le dije que sí, quedamos en un restaurante cerca de una plaza comercial. Llegué primero, pedí una cerveza, y cuando llegó Rodrigo lo noté diferente, más relajado, más tranquilo, como si le hubieran quitado un peso de encima. Nos pusimos al día, y yo como siempre empecé a hablar de mi trabajo. La neta, ahorita está bien cabrón conseguir algo estable, le dije con orgullo. Yo llevo 17 años en la misma empresa. Prestaciones de ley, seguro, Infonavit, vacaciones pagadas, hasta me dan prestación de auto. Esperaba que me dijera qué chingón o algo así, pero me miró fijamente y dijo algo que me desarmó. ¿Suerte? Güey, llevas 17 años en el mismo lugar. ¿Y qué tienes? Sentí un golpe en el estómago. ¿Cómo que qué tengo? Le dije, ya medio molesto. Tengo estabilidad, tengo prestaciones, ¿Tienes qué? Me interrumpió. ¿Tienes ahorros? ¿Tienes inversiones? ¿Tienes algo que funcione sin ti? Porque si mañana te corren te quedas sin nada. Me quedé callado, porque tenía razón. No te lo digo para chingarte, me dijo con un tono más suave. Te lo digo porque yo también estuve ahí. Y lo que tú llamas estabilidad no es estabilidad, es dependencia. Esa palabra me pegó duro, dependencia. Porque era exactamente eso, dependía de mi jefe, de mi empresa, de que no me corrieran, de que me siguieran pagando. ¿Y tú cómo estás? Le pregunté, porque la última vez que supe de ti te habían corrido. Exacto, me corrieron, después de 8 años, de un día para otro, sin seguro, sin prestaciones, sin nada. Y entonces tuve que buscar otra forma. Puse 2 negocios, quebraron, perdí dinero, perdí tiempo, y estuve a punto de rendirme. Y ahora vivo diferente. Ya no tengo jefe, ya no dependo de nadie. ¿Y de qué vives? De ingresos pasivos. Esa frase me sonó a puro humo, a vendedores de cursos, a promesas vacías, y mi cara lo delató. Rodrigo se rió. Ya sé lo que piensas, yo también pensé lo mismo, pero déjame mostrarte algo. Y ahí fue cuando señaló la máquina del estacionamiento. ¿Ves esa máquina? Sí. ¿Ves a alguien ahí cobrando? No. Exacto, no hay nadie. Pero cada coche que entra y sale le está dejando dinero al dueño. ¿Dónde está el dueño? No lo sé. Tal vez en su casa, tal vez durmiendo, tal vez de vacaciones, pero está ganando dinero, sin estar aquí. Eso es ingreso pasivo. Me quedé viendo la máquina, y por primera vez en 17 años entendí algo que nadie me había explicado. El dueño montó un sistema, continuó Rodrigo, puso la máquina, la programó, y ahora trabaja sola, genera dinero sin que él esté presente. Pero eso es diferente, le dije. Eso es tener un negocio. Necesitas dinero para poner una máquina. No necesitas una máquina, necesitas entender el concepto. Hay 1000 formas de generar ingresos pasivos sin necesitar tanto dinero. Páginas web, cursos digitales, videos, inversiones pequeñas, lo que sea que genere dinero sin que tú tengas que estar ahí. ¿Y tú cómo lo haces? Yo tengo páginas web, generan tráfico. Ese tráfico me da ingresos por publicidad. Yo no tengo que estar ahí, la página trabaja sola. ¿Y cuánto ganas? No soy millonario, pero gano suficiente para vivir sin jefe, sin horario, sin estrés, y sin depender de que alguien decida si me quedo o me voy. Lo miré con envidia, porque yo con mis 17 años de experiencia con mis prestaciones, vivía de quincena en quincena, y él, que había sido despedido, que había fracasado 2 veces, ahora vivía mejor que yo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Me dijo, que tú cambias tiempo por dinero. Cuando no trabajas, no ganas. Yo monté sistemas que generan dinero sin mi tiempo, y esa es la diferencia. Esa frase se me quedó tatuada, porque era cierto. Yo vendía mi tiempo, 8 horas al día, 5 días a la semana, y cuando no trabajaba, no ganaba. Pero Rodrigo había construido algo que trabajaba sin él, y mientras estábamos ahí sentados tomando cervezas, su negocio estaba generando dinero, y el mío no, porque yo era el negocio. ¿Y no te da miedo?, le pregunté. ¿No tener un sueldo fijo? Al principio sí, pero ahora me da más miedo depender de un jefe que puede correrme cuando quiera. Me da más miedo tener un solo ingreso, porque si ese se cae me quedo sin nada. Tenía razón, yo vivía con esa amenaza todos los días, la amenaza de recortes, de despidos, de que la empresa quebrara. Pero nunca lo había visto como miedo, lo había normalizado.
Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en la máquina del estacionamiento, en los 17 años que llevaba en la misma empresa, en lo que había construido, y me di cuenta de algo que me dolió. No había construido nada, solo había sobrevivido, con prestaciones, con seguro, con estabilidad aparente, pero sin libertad, sin opciones, sin nada que funcionara sin mí. Y esa revelación me quitó el sueño durante semanas, porque entendí que si seguía así, iba a llegar a viejo habiendo cambiado toda mi vida por un sueldo que apenas alcanzaba, y no quería eso, ya no. Los días después de esa conversación fueron raros. Seguía yendo a trabajar, seguía cumpliendo con mis tareas, seguía sonriendo cuando tenía que sonreír, pero algo había cambiado adentro. Ahora cuando llegaba a la oficina, ya no veía mi lugar de trabajo, veía un intercambio. Yo daba mi tiempo, ellos me daban dinero, y ese dinero se me iba antes de que terminara la quincena. Cada vez que pasaba por un estacionamiento, me quedaba viendo la máquina, y pensaba en la conversación con Rodrigo. Esa máquina no pedía vacaciones, no se enfermaba, no llegaba tarde, solo trabajaba, generando dinero para alguien que no estaba ahí, y yo seguía atrapado en mi cubículo, dependiendo de que me pagaran cada 15 días. Una semana después de esa conversación, pasó algo que me hizo reaccionar. Llegué a la oficina un lunes por la mañana, y había una junta de emergencia, todos reunidos en la sala principal. El director general subió al frente, con esa cara seria que usan los jefes cuando van a dar malas noticias. Buenos días a todos. Lamentamos informarles que debido a recortes presupuestales, vamos a tener que hacer ajustes en el personal. Silencio incómodo. En las próximas semanas, algunos de ustedes recibirán notificaciones. Agradecemos su comprensión. Y se fue. Así, sin más, todos nos quedamos ahí, viéndonos entre nosotros. Con esa cara de ¿seré yo? Regresé a mi lugar, me senté, y me quedé viendo la pantalla de mi computadora sin ver nada, porque me di cuenta de algo. Llevaba 17 años ahí, pero eso no significaba nada. Si querían correrme, me corrían, y no había nada que yo pudiera hacer. 17 años de lealtad, 17 años de llegar temprano, 17 años de aguantar, y todo eso podía terminar con un correo. Ese día no pude concentrarme, me la pasé pensando en lo que pasaría si me corrían. ¿Qué tenía? Ahorros casi nulos, deudas de la casa, pagos de la camioneta, una familia que dependía de mí, y un solo ingreso, un ingreso que podía desaparecer en cualquier momento. Esa noche llegué a casa más callado que de costumbre. Mi esposa me vio la cara. ¿Qué pasó? Nada, solo que va a haber despidos en la empresa. ¿Y te van a correr? No sé, nadie sabe. ¿Y si te corren? Me quedé callado, porque no tenía respuesta. Vamos a estar bien, le dije, tratando de tranquilizarla, pero ni yo me la creía. Esa noche no pude dormir, me quedé pensando en Rodrigo, en lo que me había dicho. Lo que tú llamas estabilidad no es estabilidad, es dependencia. Y tenía razón, yo no tenía estabilidad, tenía un empleo que podía terminar cuando quisieran. Al día siguiente, en la hora de la comida, le escribí a Rodrigo: oye, ¿te acuerdas de lo que me dijiste el viernes? De los ingresos pasivos, ¿me puedes explicar más? Me respondió al ratito: claro, ¿cuándo puedes? Quedamos de vernos el sábado, en el mismo lugar. Cuando llegó el día, Rodrigo llegó con una libreta y una pluma. Ok, me dijo, vamos a empezar por lo básico. ¿Sabes qué es un ingreso pasivo? Más o menos. Es dinero que ganas sin trabajar, ¿no? No es que no trabajes, es que no tienes que estar presente para ganarlo. Trabajas una vez, y eso genera dinero de forma continua. ¿Cómo qué? Como 1000 cosas. Pero déjame explicarte con ejemplos que tú puedes hacer sin necesitar mucho dinero. Abrió su libreta, y empezó a escribir. Primera forma, contenido digital. Puedes crear un curso, un ebook, un tutorial, lo que sea. Lo vendes una vez, y se sigue vendiendo sin que tú estés ahí. Y la gente compra eso. Si le resuelve un problema, sí. Hay gente que vende cursos de Excel, de cocina, de fotografía, de lo que sea. Lo haces una vez, lo subes a una plataforma, y se vende solo. ¿Y cuánto se gana? Depende. Hay quien gana 1000 pesos al mes, hay quien gana 50,000. Depende del tema, de qué tan bien lo hagas, de cómo lo promociones. ¿Y tú cuánto ganas? Con mis páginas web, entre 20 y 30,000 al mes, pero tardé como un año en llegar a eso. Me quedé pensando, 20,000 al mes, sin jefe, sin horario. Yo ganaba como 30,000 en mi empleo, pero trabajaba 8 horas al día, 5 días a la semana. Y Rodrigo ganaba casi lo mismo trabajando mucho menos. Segunda forma, continuó. Páginas web con publicidad. Creas una página, le das contenido útil, la gente la visita, y tú ganas dinero por cada visita o por cada clic en los anuncios. ¿Y eso funciona? Sí, pero tienes que tener tráfico, muchas visitas, y eso se construye con tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende. Yo tardé como 6 meses en ver el primer peso, pero una vez que agarras ritmo crece. ¿Y qué más? Tercera forma, inversiones. Puedes invertir en fondos, en CETES, en acciones. Tu dinero trabaja por ti, ganas dividendos, ganas intereses, pero para eso necesitas dinero. Sí, pero no tanto como crees. Puedes empezar con 1000 pesos. Obvio no vas a ganar mucho, pero es un inicio, y se va acumulando. Anoté todo en mi celular, como si estuviera tomando notas de una clase. Cuarta forma, rentas.
Si tienes una propiedad, la rentas. Te genera dinero todos los meses. Pero yo no tengo propiedades extra. Lo sé. Por eso te estoy dando opciones que no necesitan mucho capital. Las primeras dos son las que tú puedes hacer ahora, sin necesitar dinero. ¿Y por dónde empiezo? Por lo que sepas hacer. ¿Qué sabes hacer bien? Me quedé pensando. No sé. Trabajo en administración. Sé usar Excel. Sé organizar procesos. Cosas así. Perfecto. Ahí tienes tu primer ingreso pasivo. Haz un curso de Excel. O de cómo organizar procesos. O lo que sea relacionado con tu trabajo. ¿Y quién va a comprar eso? Mucha gente. Hay miles de personas que no saben usar Excel, que no saben organizarse, que necesitan aprender eso. ¿Y cuánto cobro? Lo que quieras. Puedes empezar con algo barato. 100, 200 pesos. Lo importante es empezar. Me quedé callado, procesando. Porque por primera vez en 17 años, estaba viendo una opción diferente. Una opción que no dependía de un jefe. ¿Y si no funciona? Le pregunté. ¿Y si sí funciona? Me respondió. Mira, hermano, tú tienes dos opciones. Seguir dependiendo de tu empleo, con el miedo constante de que te corran, o empezar a construir algo propio, algo que nadie te pueda quitar. Tenía razón, pero no tienes que renunciar, me dijo. Puedes hacer esto mientras sigues trabajando. Usa tus fines de semana, tus noches, poco a poco, y cuando veas que funciona, entonces decides. ¿Así lo hiciste tú? No, yo renuncié porque me corrieron. Pero si hubiera sabido esto antes, lo habría hecho mientras tenía empleo. Me habría ahorrado mucho estrés. Nos quedamos platicando como 2 horas más. Él me explicó plataformas, herramientas, formas de empezar, y cuando nos despedimos, me fui con una sensación rara, una mezcla de emoción y miedo. Emoción porque finalmente tenía una dirección, un plan, y miedo porque no sabía si iba a funcionar. Esa noche cuando llegué a casa le conté todo a mi esposa. ¿Y tú crees que funcione? Me preguntó con escepticismo. No lo sé, pero prefiero intentarlo que quedarme con la duda. ¿Y vas a renunciar? No, voy a hacer esto mientras sigo trabajando. Y si funciona, entonces veo. Está bien, pero no descuides tu trabajo, porque eso es lo que nos está dando de comer ahorita. Tenía razón, no podía descuidar mi empleo, pero tampoco podía seguir dependiendo solo de eso. Al día siguiente, sábado, me desperté temprano. Antes de que mi esposa y mis hijos despertaran, me senté frente a la computadora, abrí un documento en blanco y empecé a escribir. Escribí todo lo que sabía sobre Excel, sobre atajos, sobre fórmulas, sobre trucos que yo usaba todos los días. Cuando terminé, tenía como 20 páginas. Las leí y pensé, esto no vale nada. Pero entonces recordé lo que Rodrigo me había dicho. No necesitas ser el mejor, solo necesitas saber más que alguien que está empezando. Y yo sabía más que alguien que estaba empezando. Organicé todo, le di formato y lo guardé. No sabía qué hacer con eso todavía, pero era un inicio. Los siguientes días me la pasé investigando, viendo tutoriales, aprendiendo sobre plataformas donde podía vender contenido digital, y mientras hacía eso me di cuenta de algo. Había todo un mundo del que yo no sabía nada. Un mundo donde gente común como yo estaba generando dinero de formas que nunca había considerado. No eran millonarios, no eran famosos, solo eran personas que habían decidido construir algo propio. Y yo iba a ser uno de ellos. Una semana después subí mi primer producto, una guía de Excel. La puse en una plataforma a 150 pesos. Y esperé. No pasó nada el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Y empecé a pensar que Rodrigo estaba equivocado, que esto no funcionaba. Pero entonces, una noche mientras cenaba, me llegó una notificación. Tienes una venta nueva, guía de Excel avanzado, $150. Me quedé viendo la pantalla sin creerlo. Alguien había comprado algo que yo había hecho. 150 pesos. No era mucho, pero para mí significaba todo, porque era la prueba de que esto era posible, de que podía generar dinero sin estar presente, sin un jefe, sin depender de nadie. Le tomé captura y se la mandé a Rodrigo. Hermano, acabo de hacer mi primera venta. Me respondió al toque. Chingón, esa es solo la primera. Ahora sigue creando. Esa noche no pude dormir, pero no por angustia, sino por emoción, porque finalmente había entendido lo que Rodrigo me había explicado con la máquina del estacionamiento. Yo acababa de poner mi propia máquina, una máquina digital, que generaba dinero aunque yo no estuviera ahí, y aunque eran solo 150 pesos, era el inicio de algo más grande, algo que nadie me podía quitar, algo que yo había construido, y eso lo cambiaba todo. Esa primera venta me cambió algo en la cabeza. No fue el dinero, fueron 150 pesos, nada comparado con mi quincena, pero fue la sensación de que alguien que no conocía, que estaba en algún lugar que no sabía, había pagado por algo que yo había creado, y lo había hecho mientras yo dormía, mientras comía, mientras estaba haciendo otra cosa. Eso era lo que Rodrigo me había explicado, y ahora lo estaba viviendo. Los siguientes días estuve obsesionado con esa plataforma, revisaba cada hora, esperando otra venta, pero no llegaba nada. Un día, 2 días, 3 días, nada, y
empecé a dudar otra vez, a pensar que la primera venta había sido suerte, que esto no iba a funcionar. Pero entonces el cuarto día, llegó otra notificación. Tienes una venta nueva, guía de Excel avanzado, $150. Y luego otra, tienes una venta nueva, guía de Excel avanzado, $150. Dos ventas en el mismo día, 300 pesos más. No era mucho, pero era más de lo que tenía hace una semana. Y lo mejor, no había hecho nada. Solo había creado el producto una vez y se estaba vendiendo solo. Le conté a mi esposa, acabo de hacer 2 ventas más. ¿De tu guía? Sí. ¿Y cuánto llevas en total? 450 pesos. Se quedó callada. Luego dijo, está bien, pero no te emociones tanto. Eso no alcanza ni para el súper. Tenía razón, no alcanzaba para nada. Pero no era el punto. El punto era que había empezado y que estaba funcionando, aunque fuera poco. En el trabajo, las cosas se pusieron tensas. Los despidos empezaron a llegar, no muchos, pero suficientes para que todos viviéramos con miedo. Un compañero del área de contabilidad fue el primero. Llevaba 11 años. Le dieron las gracias, le pagaron su liquidación y se fue. Lo vi salir del edificio con su caja, con sus cosas personales, con esa cara de no saber qué hacer ahora. Y pensé, ese pude haber sido yo. Esa noche, en lugar de ver televisión, me puse a trabajar. Creé otra guía, esta vez sobre fórmulas de Excel para contadores. La terminé en 2 días. La subí, la puse al mismo precio y esperé. Esta vez no tardó tanto. A los 2 días vendí una copia, luego otra, luego 2 más en la misma semana. Al final del mes, había vendido 14 guías. Entre las dos, 2,100 pesos, 2,100 pesos que había ganado sin estar presente, mientras trabajaba en la oficina, mientras dormía, mientras hacía mi vida normal. Y aunque seguía siendo poco, era algo, era un inicio. Rodrigo tenía razón, esto funcionaba, pero tenía que ser paciente. Un sábado quedé de verme otra vez con él. ¿Cómo vas?, me preguntó. Vendí 14 guías, gané como 2,000 pesos este mes. Chingón, ¿vas a hacer más? Sí, pero no sé de qué, de lo que sea. Lo importante es que sigas creando, porque mientras más productos tengas, más ventas vas a tener. ¿Tú cuántos tienes? Como 20 páginas diferentes. Unas generan más que otras, pero todas suman. Y sigues creando, siempre, porque nunca sabes cuál va a pegar. A veces haces algo que crees que va a funcionar y no vende nada. Y a veces haces algo sin muchas expectativas y se vende chingón. Eso me dio una idea. ¿Y si hago algo diferente? No solo guías. ¿Qué tal videos? También. Hay gente que le gusta leer. Hay gente que le gusta ver videos. Entre más formatos tengas, más gente alcanzas. Salí de esa conversación con claridad. Necesitaba crear más, diversificar. Esa semana empecé a grabar videos. Nada profesional, solo yo frente a la cámara de mi celular explicando trucos de Excel. Los edité con herramientas gratuitas y los subí a YouTube. No esperaba que pasara nada, solo quería probar. Pero una semana después, uno de los videos tenía como 500 vistas. 500 personas habían visto algo que yo había hecho. Y aunque no me pagaban por eso todavía, era exposición, era alcance, era gente conociendo lo que yo hacía. En los comentarios, alguien escribió, oye, ¿vendes algún curso más completo? Me interesa. Le respondí, sí, tengo unas guías, te paso el link, y compró. Ahí entendí algo. No se trataba solo de crear productos, se trataba de crear presencia, de que la gente te conociera, de que confiaran en ti, y los videos estaban ayudando con eso. Los siguientes meses fueron de trabajo constante. Todas las noches, después de llegar del trabajo, me sentaba 1 o 2 horas a crear, a veces guías, a veces videos, a veces solo a responder comentarios, y poco a poco, las ventas fueron creciendo. El segundo mes gané 3,500 pesos, el tercero, 5,000, el cuarto, 7,000. No era mi sueldo, pero ya era algo considerable. Mi esposa empezó a verlo diferente. ¿Cuánto llevas este mes? Como 7,000, ya casi es la mitad de tu quincena. Sí, pero todavía no es suficiente para dejar el trabajo. No, pero ya es algo, ya no es un experimento, ya es real. Tenía razón, esto ya era real. Pero justo cuando empezaba a sentirme confiado, pasó algo que me hizo tambalear. Un día, llegué a la oficina y había un correo de recursos humanos. Estimado colaborador, te informamos que a partir del próximo mes, tu sueldo será ajustado debido a cambios en la estructura salarial de la empresa. Abrí el correo con miedo y vi el nuevo sueldo. Me habían bajado 3,000 pesos al mes, 3,000 pesos, así nomás, sin preguntarme, sin negociar, sin darme opción, solo un correo. Y ya, sentí una rabia que hacía tiempo no sentía, porque llevaba 17 años ahí, y me trataban como número, como algo reemplazable. Fui a hablar con mi jefe. ¿Por qué me bajaron el sueldo? No es personal, es una decisión de la empresa. Todos van a tener ajustes, pero llevo 17 años aquí, lo sé, y lo valoramos, pero son decisiones que vienen de arriba, y no puedo hacer nada. No, lo siento. Salí de su oficina con las manos temblando, porque me di cuenta de algo. No importaba cuántos años llevara, no importaba qué tan leal fuera. Para la empresa, yo era solo un gasto que podían ajustar cuando quisieran. Esa noche llegué a casa destrozado. Mi esposa me vio la cara. ¿Qué pasó? Me bajaron el sueldo, 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque pueden, porque soy reemplazable, porque no tengo opción.
Se quedó callada. Luego dijo, «¿Entonces qué vamos a hacer? Voy a trabajar más en esto», le dije señalando mi computadora, «porque ya no quiero depender de gente que me puede joder cuando se le dé la gana». Esa noche no dormí. Me quedé trabajando hasta las 3 de la mañana. Creé 2 guías más, grabé 3 videos y los subí todos. No sé si fue coraje, o miedo, o desesperación, pero algo en mí se rompió esa noche y decidí que ya no iba a esperar, ya no iba a ir despacio, iba a acelerar, porque si la empresa podía bajarme el sueldo cuando quisiera, yo tenía que tener algo más, algo que nadie me pudiera quitar. Los siguientes 2 meses fueron de trabajo intenso. Casi no dormía, casi no descansaba. Trabajaba en la oficina, llegaba a casa, cenaba y me ponía a crear. Mi esposa me veía con preocupación. «Te vas a enfermar». «Estoy bien». «No estás bien. Apenas duermes». «Voy a descansar cuando tenga algo más sólido». No me gustaba vivir así, pero no tenía opción. O aceleraba ahora, o me quedaba atrapado para siempre. Y al tercer mes de ese ritmo, algo cambió. Mis ventas se dispararon. No sé si fue el algoritmo, o la cantidad de contenido, o simplemente suerte, pero vendí como nunca. Ese mes gané 18,000 pesos. 18,000 pesos en ingresos pasivos, más de la mitad de mi sueldo en la oficina, y lo había generado en mi tiempo libre. Cuando vi ese número, me senté en el piso de mi cuarto, y lloré, no de tristeza, de alivio, porque finalmente estaba viendo resultados reales, resultados que me daban opciones. Le mostré los números a mi esposa. ¿Esto es real? ¿Es real? ¿Y va a seguir así? No lo sé, pero aunque baje, ya sé que puedo generarlo. Me abrazó. «Estoy orgullosa de ti». Esas palabras me llenaron más que el dinero, porque significaban que ella me estaba creyendo, que esto ya no era solo mi idea loca, era algo real, algo que estaba funcionando. Le escribí a Rodrigo: «Hermano, este mes gané 18,000, me respondió: «Te lo dije, esto es solo el inicio, ahora ya sabes que funciona, ahora solo tienes que seguir». Y tenía razón, esto era solo el inicio, pero ahora sabía algo que antes no sabía, que podía generar dinero sin un jefe, que podía construir algo propio, que no estaba condenado a depender de una empresa para siempre. Y esa certeza lo cambiaba todo, porque aunque seguía trabajando en la oficina, aunque seguía cumpliendo con mis tareas, ya no lo hacía con miedo, lo hacía sabiendo que tenía opciones, y tener opciones era lo que realmente significaba libertad. Después de ese mes de 18,000 pesos, algo cambió en mí, no solo en mi situación, en mi actitud. Ya no llegaba a la oficina con esa mentalidad de necesito este trabajo. Ahora llegaba con un tengo este trabajo, por ahora. Y esa diferencia se notaba. Un día mi jefe me pidió que me quedara hasta tarde. Había un reporte urgente que tenía que entregar al día siguiente. Antes habría dicho que sí sin pensar, habría cancelado mis planes, habría aguantado. Pero esta vez fue diferente. «No puedo», le dije. Me miró sorprendido. «¿Cómo que no puedes? Tengo un compromiso, y no puedo cancelarlo, pero es urgente. Entonces alguien más tendrá que hacerlo, o se entrega al día siguiente. Pero yo no me puedo quedar». Se quedó callado, procesando, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Esto puede afectar tu evaluación», me dijo. «Está bien», y me fui. Salí de la oficina con las piernas temblando, porque nunca en 17 años había hecho algo así. Pero también salí con una sensación de poder que nunca había sentido, porque me di cuenta de algo, ya no necesitaba este trabajo tanto como antes, y eso me daba algo que nunca tuve, la capacidad de decir que no. Esa noche trabajé en mi negocio, grabé 2 videos, creé una guía nueva, y respondí comentarios, y al final de la noche cuando revisé mis ventas del día, había ganado 500 pesos, 500 pesos en un día, sin estar en una oficina, sin tener que aguantar a un jefe, sin tener que pedir permiso, y eso valía más que cualquier evaluación de desempeño. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante, no explosivo, pero constante. Algunos meses ganaba 20,000, otros 15,000, pero ya no bajaba de eso. Y con mi sueldo de la oficina, más esto, estaba generando más de lo que había ganado antes. Pero lo más importante no era el dinero, era la tranquilidad. Tranquilidad de saber que si me corrían, iba a estar bien. Tranquilidad de saber que tenía opciones. Tranquilidad de saber que no dependía completamente de un solo ingreso. Mi esposa lo notó. «Ya no llegas tan estresado, porque ya no tengo tanto miedo». ¿Miedo de qué? De que me corran, de que no alcance, de no tener control. Ahora sé que aunque algo pase, voy a poder resolverlo. «¿Y cuándo vas a renunciar?». Esa pregunta me la había hecho varias veces, y siempre le respondía lo mismo: «Cuando gane lo mismo que gano aquí, o al menos el 80%. «¿Y cuánto te falta?». «Como 10,000 pesos al mes, tal vez 3 o 4 meses más». Pero algo pasó que aceleró todo. Un martes por la tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Entré pensando que era algo normal, pero su cara me dijo lo contrario. «Siéntate», me dijo con un tono serio. Me senté. «Tengo que darte una noticia. La empresa va a hacer más recortes, y lamentablemente tu posición está en la lista». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago, pero no por miedo, por coraje. Después de 17 años, le dije: «Lo sé, y créeme que no es fácil para mí decírtelo, pero son decisiones de arriba». ¿Y cuándo?
Fin de mes. Te vamos a dar tu liquidación completa. Y una carta de recomendación. Me quedé callado, procesando. 17 años. Y me estaban corriendo con un lo siento. Son decisiones de arriba. ¿Algo más? Le pregunté. No, solo que, en serio lo siento. Eres buen empleado, pero no hay nada que pueda hacer. Me levanté, salí de su oficina y regresé a mi lugar. Mis compañeros me vieron la cara y supieron lo que había pasado. Uno se acercó. ¿Te corrieron? Sí, lo siento, hermano. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé todavía. Mentira, sí sabía. Porque aunque esto me dolía, aunque me daba coraje, también me daba algo más, claridad. Claridad de que nunca debía haber confiado en esto. Claridad de que 17 años de lealtad no significaban nada. Claridad de que la única seguridad real era la que tú construías. Esa noche llegué a casa. Mi esposa me vio la cara. ¿Qué pasó? Me corrieron. Se quedó callada. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a estar bien, le dije con una calma que no esperaba. ¿Cómo lo sabes? Porque ya tengo algo más. No es suficiente todavía, pero es algo. Y ahora voy a poder dedicarle todo mi tiempo. Y va a crecer. ¿Estás seguro? No, pero no tengo opción. O me rindo, o le echo ganas. Me abrazó, y en ese abrazo sentí que no estaba solo, que íbamos a salir de esto juntos. Las siguientes semanas fueron raras. Todavía tenía que ir a la oficina. Tenía que entregar mis pendientes. Tenía que hacer como si nada. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no estaba enojado. Estaba enfocado. Cada noche, en lugar de ver televisión o descansar, trabajaba en mi negocio. Creaba. Subía contenido. Respondía comentarios. Promocionaba. Y las ventas empezaron a crecer. El primer mes después de que me dieran la noticia, gané 23,000 pesos. El segundo, 28,000. Y el tercero, cuando ya había salido de la empresa, gané 32,000 pesos. 32,000 pesos. Más de lo que ganaba en mi trabajo. Cuando vi ese número, llamé a Rodrigo. Hermano, lo logré. Este mes gané más de lo que ganaba en mi empleo. Te lo dije. ¿Ves? No necesitabas ese trabajo. Solo necesitabas creer que podías. Pero me dio miedo. Mucho miedo. El miedo nunca se va. Solo aprendes a caminar con él. Tenía razón. Porque aunque estaba ganando más, aunque las cosas iban bien, todavía tenía miedo. Miedo de que esto se acabara. Miedo de que las ventas bajaran. Miedo de no poder sostenerlo. Pero también tenía algo que antes no tenía. Confianza. Confianza de que si algo se caía, podía construir otra cosa. Confianza de que ya no dependía de un jefe. Confianza de que había otras opciones. Un sábado, salí a caminar por la plaza donde había tenido aquella conversación con Rodrigo. Me detuve frente a la máquina del estacionamiento, la misma que me había abierto los ojos, y sonreí, porque ahora yo también tenía mi máquina. No era física, era digital, pero hacía lo mismo. Generaba dinero sin que yo tuviera que estar presente. Mis guías, mis videos, mis cursos, todo seguía vendiendo aunque yo estuviera ahí parado, viendo esa máquina. Le tomé una foto, y se la mandé a Rodrigo con un mensaje. Gracias, hermano, por explicarme esto, por mostrarme que había otra forma. Me respondió, no me agradezcas a mí, tú hiciste el trabajo, yo solo te di el empujón. Y tenía razón, porque nadie me había regalado nada. Yo había trabajado, yo había creado, yo había construido, y ahora estaba cosechando lo que había sembrado. Esa noche cenando con mi familia, mi hijo me preguntó, papá, ¿es cierto que ya no trabajas en la oficina? Sí, hijo, ¿y ahora qué haces? Ahora trabajo desde casa, ayudo a la gente a aprender cosas, y me pagan por eso. ¿Y te pagan bien? Sí, me pagan mejor que antes. Y eso es bueno, es muy bueno, porque ahora puedo pasar más tiempo con ustedes. Mi esposa me miró con una sonrisa, y en ese momento me di cuenta de algo. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de tiempo, de libertad, de opciones. Porque antes trabajaba 8 horas al día para alguien más, y llegaba cansado, sin energía, sin ganas de hacer nada. Ahora trabajaba menos horas, y las trabajaba cuando yo quería, y llegaba con energía, con ganas de jugar con mis hijos, con ganas de vivir, y esa diferencia no tenía precio. Un día me topé con uno de mis antiguos compañeros en el súper. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien, ¿y tú? Ahí voy, sobreviviendo. La empresa sigue igual de cabrona, más recortes, más estrés. ¿Y por qué no te sales? ¿A dónde? No hay nada mejor, y necesito el dinero. Hay otras opciones, no solo empleos. ¿Cómo qué? Como construir algo propio, como generar ingresos sin un jefe. Se río, eso es para gente con dinero, o con suerte. Yo no tengo ninguna de las dos, yo tampoco tenía, pero lo hice de todas formas. ¿Y te va bien? Mejor que en la empresa. Se quedó callado, luego dijo, no sé, hermano, suena arriesgado. Lo es, pero ¿sabes qué es más arriesgado? Depender de un solo ingreso que te pueden quitar cuando quieran. No dijo nada más, pero vi en sus ojos lo mismo que yo había sentido hace meses, miedo mezclado con curiosidad. Me despedí, y cuando me alejé pensé, él va a quedarse ahí, porque tiene miedo, porque cree que no puede, y tal vez tenga razón, o tal vez no, pero yo ya no estaba en ese lugar, yo ya había dado el paso, y aunque había sido difícil, aunque había dado miedo, había valido la pena.
porque ahora sabía algo que antes no sabía, que la verdadera seguridad no viene de un empleo, viene de tener opciones, y yo ya las tenía. Esa noche antes de dormir, abrí mi libreta, y escribí algo que sabía que era el cierre de una etapa. Hoy gané más trabajando para mí que lo que ganaba trabajando para otros, y aunque me dio miedo llegar aquí, ahora sé que nunca voy a regresar, porque una vez que pruebas la libertad, ya no puedes vivir sin ella. Cerré la libreta, y me dormí sabiendo que había construido algo que nadie me podía quitar, algo que iba a seguir creciendo, algo mío, y eso lo cambiaba todo. 6 meses después de haber salido de la empresa, mi vida era completamente diferente, no solo en los números, en todo. Me despertaba cuando quería, desayunaba tranquilo y me sentaba a trabajar en lo que yo había construido. No había jefe gritándome, no había juntas sin sentido, no había tráfico de 2 horas, no había esa sensación de estar atrapado. Solo yo, mi computadora y el negocio que generaba dinero mientras yo dormía. Algunos meses ganaba 30,000 pesos, otros 40. Y hubo uno en el que llegué a 50,000 pesos en un mes, más del doble de lo que ganaba en mi antiguo empleo. Y lo mejor, no había cambiado mi tiempo por dinero, había creado sistemas que trabajaban por mí. Pero no todo fue fácil, hubo meses malos, meses en los que las ventas bajaron, meses en los que pensé que todo se iba a caer, y en esos meses la voz de la duda regresaba. ¿Y si fue solo suerte? ¿Y si esto no dura? ¿Y si debí haberme quedado en la empresa? Pero entonces recordaba algo que Rodrigo me había dicho: el miedo nunca se va, solo aprendes a caminar con él. Y eso hacía, caminaba con el miedo, pero sin dejar que me paralizara. Un día mi esposa me dijo algo que me sorprendió: quiero empezar mi propio negocio. ¿En serio? Sí, viendo lo que tú hiciste me di cuenta de que yo también puedo. Tengo miedo, pero más miedo me da quedarme en mi trabajo para siempre. ¿Y qué quieres hacer? Vender productos artesanales, cosas que hago desde hace años pero que nunca pensé que podía monetizar. ¿Y cuándo quieres empezar? Ya empecé. Abrí una página, subí fotos, y ya hice mi primera venta. Me quedé callado, procesando, porque me di cuenta de que mi historia no solo me había cambiado a mí, había cambiado a mi familia. Estoy orgulloso de ti, le dije. Gracias, pero no te emociones tanto. Solo vendí una pieza, de 200 pesos. No importa, todos empezamos así, con una venta pequeña. Pero esa venta te demuestra que es posible. Sonrió, y en esa sonrisa vi algo que no había visto en años: esperanza. Los siguientes meses fueron de trabajo en equipo. Ella construyendo su negocio, yo ayudándola con lo que sabía, los dos apoyándonos. Y poco a poco su negocio empezó a crecer, no mucho, pero suficiente. Al tercer mes, ella estaba generando 8,000 pesos, al sexto 15,000, y juntos entre los dos, estábamos generando más de 60,000 pesos al mes. 60,000 pesos, sin jefes, sin horarios, sin pedirle permiso a nadie. Y aunque había días difíciles, aunque había incertidumbre, teníamos algo que antes no teníamos: libertad. Libertad de decidir, de elegir, de construir. Un sábado, Rodrigo me invitó a comer. Hacía meses que no nos veíamos. Cuando llegó, lo vi diferente, más relajado, más feliz. ¿Cómo estás, hermano?, me preguntó. Bien, muy bien. ¿Y tú? También. Acabo de cerrar un proyecto grande. Una empresa me contrató para hacerles un sistema completo. Me pagaron 150,000 pesos. ¿Qué? ¿150,000? Sí, y me tomó como 2 meses. Pero valió la pena. Me quedé callado, impresionado. ¿Ves?, me dijo. Esto es solo el inicio. Una vez que agarras ritmo, las oportunidades llegan solas. ¿Y sigues con tus páginas web? Sí, esas me generan como 30,000 al mes, pero ahora también hago proyectos grandes, y esos me dan picos de ingreso fuertes. ¿Y no extrañas tener un empleo? ¿La seguridad? Se rió. ¿Seguridad? Hermano, la única seguridad que existe es la que tú construyes. Todo lo demás es ilusión. Tenía razón, porque yo había creído durante 17 años que mi empleo era seguro, y me corrieron de un día para otro. La verdadera seguridad era tener opciones, tener habilidades, tener la capacidad de generar dinero sin depender de nadie. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, me dijo Rodrigo, que ahora el tiempo es nuestro. Podemos trabajar cuando queramos, descansar cuando queramos, viajar cuando queramos. ¿Has viajado? El mes pasado me fui una semana a la playa, y seguí ganando dinero, porque mis sistemas trabajaron por mí. Eso era lo que yo quería, no solo dinero, sino tiempo, libertad. Esa noche, de regreso a casa, pensé en todo lo que había pasado en el último año. Había sido despedido, había tenido miedo, había dudado 1000 veces, pero también había construido algo que nadie me podía quitar, algo que seguía creciendo. Y ahora entendía lo que Rodrigo me había explicado con la máquina del estacionamiento. No se trataba de tener una máquina física, se trataba de construir sistemas que trabajaran por ti. Y yo los había construido. Un día, mi hijo mayor me hizo una pregunta mientras jugábamos. Papá, ¿por qué ya no vas a la oficina? Porque ya no trabajo para alguien más, ahora trabajo para mí. Y eso es mejor, mucho mejor, porque ahora puedo estar más tiempo contigo. ¿Y ganas dinero? Sí. ¿Cuánto? Me reí. Suficiente. Más que antes, más que antes.
¿Y eso es porque trabajas más? No, es porque trabajo diferente. Antes cambiaba mi tiempo por dinero. Ahora construí cosas que generan dinero, aunque yo no esté trabajando. Me miró confundido. ¿Cómo? Le expliqué con palabras simples. Le hablé de los videos que grababa, de las guías que vendía, de cómo la gente las compraba aunque yo estuviera jugando con él. Es como la máquina de los boletos del estacionamiento, le dije. Nadie está ahí cobrando, pero la máquina sigue trabajando. ¿Y tú tienes una máquina? Sí, pero no es física, es digital. Son cosas que hice una vez y que se siguen vendiendo. Eso está cool. Lo es. Y cuando seas grande, tú también puedes hacer algo así. No tienes que trabajar para alguien más si no quieres. ¿Puedo trabajar para mí? Puedes trabajar para ti. Puedes construir lo que quieras. Y nadie te va a poder decir qué hacer. Esa conversación me llenó de una forma que no esperaba, porque me di cuenta de que no solo estaba construyendo un negocio, estaba construyendo una mentalidad diferente para mis hijos. Una mentalidad donde no creían que la única opción era conseguir un empleo, donde sabían que podían construir, que podían crear, que podían elegir. Y eso era lo más valioso que les podía dejar. Las semanas siguientes, algo inesperado pasó. Empecé a recibir mensajes de gente que había comprado mis cursos, gente que me agradecía, gente que me contaba cómo les había ayudado. Un mensaje decía: gracias a tu curso, conseguí un mejor trabajo. Me preguntaron qué sabía de Excel y les mostré lo que aprendí contigo. Me contrataron al instante. Otro decía: llevo años queriendo aprender esto, y tu forma de explicarlo me hizo entenderlo finalmente. Gracias. Leí esos mensajes con una sonrisa, porque me di cuenta de que esto no era solo sobre mí, era sobre ayudar a otros, sobre compartir lo que sabía, sobre hacer una diferencia, y eso me motivaba más que el dinero. Un día, uno de mis antiguos compañeros de la empresa me escribió: oye, ¿te acuerdas de mí? Soy Javier, del área de sistemas. Acabo de renunciar, y no sé qué hacer. ¿Me puedes ayudar? Le respondí: claro, hablamos cuando quieras. Quedamos de vernos el fin de semana. Cuando llegó, lo vi nervioso, asustado, con esa cara de quien acaba de saltar sin saber dónde va a caer. ¿Qué pasó? Le pregunté. Ya no aguanté, renuncié, pero no tengo plan, no tengo nada, y estoy cagado de miedo. ¿Qué sabes hacer? Soy bueno con computadoras, arreglo equipos, instalo programas, redes, esas cosas. Perfecto, ahí tienes tu negocio. ¿Cuál negocio? No tengo dinero para poner algo. No necesitas dinero, necesitas ofrecer tus servicios. Empieza con conocidos, con familia, y ve creciendo. ¿Y cuánto cobro? Lo que valga tu tiempo. Empieza con 500 pesos por servicio, y ve subiendo. Y si no sale, y si sí sale, mira hermano, tú tienes dos opciones: quedarte paralizado por el miedo, o moverte aunque tengas miedo. Se quedó pensando, luego dijo: está bien, lo voy a intentar. Le di algunos consejos, le compartí lo que había aprendido, y nos despedimos. 2 meses después me escribió: hermano, gracias, ya tengo 5 clientes fijos, estoy ganando como 20,000 al mes, no es mucho, pero es un inicio. Leí ese mensaje con orgullo, porque me di cuenta de que mi historia estaba inspirando a otros, estaba mostrando que era posible, que no estaban solos, y eso valía más que cualquier número en mi cuenta de banco. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo el camino recorrido, en el empleado que fui, en los 17 años que di, en la conversación con Rodrigo que lo cambió todo, y me di cuenta de algo: no me arrepentía de nada, porque todo eso me había traído hasta aquí, hasta esta vida, hasta esta libertad, una vida que yo había construido, con mis manos, con mi esfuerzo, con mi decisión, y nadie me la podía quitar. Cerré los ojos, y me dormí sabiendo que mañana iba a despertar siendo dueño de mi tiempo, de mi vida, de mi libertad, y que eso, aunque había costado sudor y miedo, había valido cada segundo, porque una vez que construyes tu propia máquina, ya no puedes volver a ser empleado, ya no puedes vivir con miedo a que te corran, ya no puedes depender de nadie más, porque ahora sabes algo que la mayoría no sabe, que la verdadera seguridad no viene de un empleo, viene de tener la capacidad de crear, y yo ya la tenía, para siempre. Un año después de haber salido de la empresa, recibí una llamada que me sorprendió. Era mi antiguo jefe. Dudé si contestar, pero la curiosidad pudo más. Hola, ¿cómo estás? Soy Alberto, tu antiguo jefe. Hola, bien, ¿y tú? Ahí voy. Oye, te llamo porque vi tu contenido en redes, los videos de Excel, los cursos, y me sorprendió. Sí, no sabía que estabas haciendo eso, y la verdad, me gustaría contratarte para que des un curso a mi equipo. Me quedé callado, procesando. Mi antiguo jefe, el mismo que me había dado la noticia de mi despido con un son decisiones de arriba, ahora me estaba pidiendo ayuda. ¿Cuánto cobras? Me preguntó. 15,000 pesos por un taller de día completo. Está bien, ¿puedes la próxima semana? Déjame revisar mi agenda y te confirmo. Colgué, y me quedé viendo el teléfono con una sonrisa, porque hace un año ese hombre tenía poder sobre mí. Decidía mi sueldo, decidía si me quedaba o me iba, decidía todo, y ahora me estaba pidiendo un servicio, y yo ponía el precio. Esa inversión de roles me llenó de una satisfacción que no puedo describir. No era venganza,
Era validación, validación de que había tomado la decisión correcta, de que había construido algo real, de que ya no era el empleado que dependía de él, ahora él dependía de mí. El día del taller llegué a la empresa, a la misma oficina donde había trabajado durante 17 años. Fue raro ver los mismos pasillos, los mismos cubículos, las mismas caras. Algunos compañeros me reconocieron. ¿Qué haces aquí? Vine a dar un taller. ¿Tú? Sí. ¿Y cómo te va? Bien, muy bien. ¿Ya conseguiste otro trabajo? No, trabajo por mi cuenta. ¿Y te alcanza? Me alcanza más que antes. Se quedaron callados, con esa cara de no saber si creerme o no. Entré a la sala de juntas, y ahí estaban, 15 empleados esperando, con esas caras de otra capacitación obligatoria más. Pero esta vez yo no era uno de ellos, yo era el que estaba al frente. Empecé el taller, les enseñé trucos de Excel, les mostré cómo automatizar tareas, les ahorré horas de trabajo con fórmulas simples, y conforme avanzaba, vi algo en sus caras, interés real, porque lo que les estaba enseñando les servía. Les resolvía problemas, les facilitaba la vida. Al final del taller, uno de ellos levantó la mano. ¿Tienes más cursos? Sí, tengo varios. Te paso el link. ¿Y das asesorías personalizadas? También. ¿Cuánto cobras? 1,500 pesos por sesión de 2 horas. Está bien, te contacto. Cuando terminó el taller, mi antiguo jefe se acercó. Estuvo muy bien. Gracias. De nada. ¿Sabes? Me arrepiento de haberte dejado ir. Eras buen empleado. No te arrepientas. Fue lo mejor que me pudo pasar. Me miró confundido. ¿En serio? Sí, porque si no me hubieran corrido, probablemente seguiría aquí, aguantando, conformándome, sin construir nada. ¿Y ahora te va mejor? Mucho mejor. No solo en dinero, en todo. Tengo tiempo, tengo libertad, tengo control. Se quedó callado. Luego dijo algo que no esperaba. Te envidio. ¿Por qué? Porque tú tuviste el valor de salir, y yo sigo aquí, haciendo lo mismo, ganando lo mismo, estresándome por lo mismo. Nunca es tarde. Sí es tarde. Tengo 50 años, tengo deudas, tengo responsabilidades. Ya no puedo arriesgarme. Siempre puedes. Solo es cuestión de empezar, aunque sea poco, aunque sea lento. Negó con la cabeza. No, ya es tarde para mí. Y se fue. Yo me quedé ahí, viendo cómo se alejaba, y me di cuenta de algo. El mayor obstáculo no es la edad, no es el dinero, no es el tiempo, es la mentalidad. Porque mi antiguo jefe había decidido que ya era tarde, y esa decisión lo había condenado a quedarse ahí para siempre. Salí de la empresa con mi cheque de 15,000 pesos. 15,000 pesos por un día de trabajo. Más de lo que ganaba en una quincena completa cuando era empleado. Y lo mejor, yo había puesto el precio. Yo había decidido cuánto valía mi tiempo. Esa libertad no tenía precio. Los meses siguientes, las cosas siguieron creciendo. Ahora no solo vendía cursos en línea, también daba talleres a empresas. Y las empresas pagaban bien, mucho mejor que las personas individuales. Un taller me pagaba entre 10 y 20,000 pesos. Y podía ser 2 o 3 al mes. Sumado a las ventas de cursos, a las asesorías personalizadas, ya estaba generando entre 60 y 80,000 pesos mensuales. 80,000 pesos, casi el triple de lo que ganaba como empleado. Y trabajaba la mitad del tiempo. Mi esposa también seguía creciendo. Su negocio de productos artesanales ya generaba 20,000 al mes. Y juntos, estábamos en casi 100,000 pesos mensuales. 100,000 pesos. Entre los dos, sin jefes, sin horarios. Era una locura, pero era real. Un sábado, estábamos cenando cuando mi esposa me dijo algo que me sorprendió. Creo que deberíamos comprar una casa. ¿Una casa? Sí, ya llevamos años rentando. Y con lo que estamos ganando, podemos comprar algo. Pero eso es un compromiso grande. Una deuda de años. Lo sé, pero también es patrimonio. Algo nuestro, algo que podemos dejarles a los niños. Tenía razón. Empezamos a buscar. Y 3 meses después, encontramos una casa que nos gustó. Pedimos el crédito. Nos lo dieron. Y compramos nuestra primera casa. Nuestra primera propiedad, algo que nunca pensé que iba a tener, porque cuando era empleado apenas me alcanzaba para la renta, y ahora tenía una casa propia. El día que firmamos, mi esposa lloró. No puedo creer que lo logramos. Yo tampoco. ¿Te imaginas si te hubieras quedado en la empresa? Probablemente seguiría rentando, viviendo de quincena en quincena. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Solo me arrepiento de no haber empezado antes. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que habíamos cerrado un ciclo. El ciclo de la dependencia, el ciclo del miedo, el ciclo de vivir al día. Ahora estábamos en otro lugar, un lugar donde teníamos opciones, donde teníamos control. Un día Rodrigo me llamó. Oye, ¿te gustaría dar una charla? ¿Una charla de qué? De tu historia, de cómo saliste del empleo, de cómo construiste tu negocio. Hay un evento de emprendedores y quieren que hables. No sé, hermano, nunca he dado una charla. No importa, solo cuenta tu historia. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y me pagan. Sí, 5,000 pesos. Está bien, lo hago. El día de la charla llegué nervioso. Había como 200 personas, todas esperando escuchar algo que les inspirara. Subí al escenario,
Y en lugar de dar un discurso motivacional, decidí ser honesto. Les conté mi historia, sin filtros, sin adornarla. Les conté de mis 17 años como empleado, de la conversación con Rodrigo, de la máquina del estacionamiento, de mis primeras ventas, de mi despido, de mi miedo. Y les conté de cómo había construido algo propio, paso a paso, sin tener todo resuelto, con miedo pero sin rendirme. Cuando terminé, hubo un silencio, luego aplausos, y después una fila de personas queriendo hablar conmigo, todos con la misma pregunta: ¿cómo empiezo? Y les dije lo mismo que Rodrigo me había dicho: empieza con lo que sabes, empieza con lo que tienes, y no esperes a tener todo perfecto. Esa noche, de regreso a casa, me di cuenta de algo. Mi historia no era solo mía, era la historia de miles, de millones, de gente que estaba atrapada en empleos que no los llenaban, de gente que vivía con miedo, de gente que no sabía que había otras opciones. Y si yo podía mostrarles que era posible, aunque fuera una persona, valía la pena. Los días siguientes recibí decenas de mensajes, gente que había estado en la charla, gente que me agradecía, gente que me contaba que había decidido empezar, y esos mensajes me llenaron más que cualquier depósito, porque me di cuenta de que esto ya no era solo un negocio, era un propósito de mostrarle a otros que no tienen que vivir atrapados, que pueden construir algo propio, que pueden ser libres. Y aunque el camino no era fácil, era posible. Yo era la prueba. Esa noche antes de dormir, abrí mi libreta y escribí algo que sabía que era una nueva etapa. Empecé esto buscando libertad financiera, pero encontré algo más grande: propósito. Ahora no solo construyo para mí, construyo para mostrarles a otros que es posible. Y eso vale más que cualquier número en una cuenta de banco. Cerré la libreta y me dormí sabiendo que había encontrado algo que pocos encuentran: una vida que tenía sentido, una vida donde no solo ganaba dinero, donde ayudaba a otros, donde construía algo más grande que yo. Y eso era lo que realmente importaba. Año y medio después de haber salido de la empresa, mi negocio había evolucionado de formas que nunca imaginé. Ya no solo vendía cursos de Excel, ahora daba consultorías a empresas, creaba contenido patrocinado, tenía una comunidad de más de 50,000 personas en redes sociales, y aunque los números seguían creciendo, me di cuenta de algo: había llegado a un punto donde trabajaba tanto como cuando era empleado, tal vez más, porque cuando trabajas en algo propio, es difícil ponerle límites, siempre hay algo más que hacer, siempre hay una oportunidad que no quieres dejar pasar, siempre hay alguien que necesita ayuda. Y aunque amaba lo que hacía, empecé a sentir el desgaste. Una noche mi esposa me vio en la computadora a las 11 de la noche. Otra vez trabajando, tengo que terminar este curso, ya se lo prometí a la gente, pero llevas toda la semana sin parar. Lo sé, pero es importante. Más importante que tu salud, que tu familia. Me quedé callado, porque tenía razón. Había dejado un empleo que me consumía para crear un negocio que también me estaba consumiendo. Y aunque ahora ganaba más, aunque tenía más libertad, estaba cayendo en la misma trampa: trabajar sin parar. Tienes que delegar, me dijo. No puedes hacer todo tú solo, pero nadie lo va a hacer como yo. No tiene que ser perfecto, tiene que funcionar. Y si sigues así te vas a quemar. Tenía razón, pero me daba miedo soltar el control, porque todo lo que había construido había sido por mí. Yo lo había creado. Yo lo había levantado, yo sabía cómo funcionaba, y si le daba control a alguien más y lo arruinaba todo, pero no tenía opción: o delegaba, o me iba a destruir. Las siguientes semanas empecé a buscar ayuda. Contraté a alguien para que editara mis videos, a alguien más para que manejara las redes sociales, y a un tercero para que respondiera mensajes y correos. Al principio fue difícil soltar el control, confiar en que otros iban a hacer bien el trabajo, pero poco a poco me fui dando cuenta de algo: no tenían que hacerlo perfecto, solo tenían que hacerlo lo suficientemente bien, y con eso era suficiente. En 2 meses había reducido mi carga de trabajo a la mitad, y curiosamente mis ingresos no bajaron, incluso subieron, porque ahora tenía más tiempo para enfocarme en lo que realmente generaba dinero: crear contenido de valor, dar consultorías, cerrar proyectos grandes. Un día Rodrigo me invitó a comer, hacía meses que no nos veíamos. ¿Cómo vas, hermano?, me preguntó. Bien, mejor, aprendí a delegar, y eso cambió todo. Te lo dije, no puedes hacer todo tú solo. Si quieres crecer necesitas un equipo. ¿Tú ya tienes equipo? Sí, 3 personas trabajando conmigo, y estoy buscando a una cuarta. ¿Y no te da miedo que te roben clientes? ¿Que se vayan con tu información? Al principio sí, pero después entendí algo: si alguien se quiere ir, se va de todas formas. Y si confías en la gente correcta, no pasa. ¿Y cómo sabes quién es la gente correcta? No lo sabes, solo pruebas. Y si no funciona, buscas a alguien más. Esa conversación me dio claridad, porque seguía con ese miedo de que alguien me traicionara, pero estaba dispuesto a arriesgarme, porque el costo de no hacerlo era más alto: quemarme, estancarme, no poder crecer. Un sábado, mientras desayunaba con mi familia, mi hijo mayor me hizo una pregunta: papá, ¿cuándo vamos a ir de vacaciones? Me quedé callado, porque no recordaba la última vez que habíamos salido. Pronto, hijo, eso dijiste el mes pasado, y el anterior, y el anterior. Tenía razón. Había estado tan enfocado en trabajar, en construir, en crecer, que me había olvidado de vivir, y eso era exactamente lo que quería evitar cuando salí de mi empleo.
Tienes razón, le dije. Este mes nos vamos. Tú escoge a dónde. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿En serio? 2 semanas después, estábamos en la playa. Toda la familia, sin computadora, sin trabajo, solo descansando. Y mientras estaba ahí, viendo a mis hijos jugar en el agua, me di cuenta de algo. Esto era lo que realmente valía la pena. No los números en la cuenta de banco, no los seguidores en redes sociales, no los proyectos cerrados. Esto, estar presente, tener tiempo, poder elegir. Y aunque mi negocio seguía funcionando mientras yo no estaba, porque ya tenía sistemas y gente trabajando, sentía una paz que no había sentido en meses. Una noche, mientras caminaba por la playa con mi esposa, me dijo algo que me hizo reflexionar. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que ahora sí estás presente. Antes, aunque estuvieras con nosotros, tu mente estaba en otro lado. Ahora sí estás aquí. Tenía razón. Porque aunque había dejado mi empleo, aunque había construido mi negocio, había seguido viviendo con esa mentalidad de tengo que trabajar más. Pero ahora estaba aprendiendo algo más importante, a trabajar inteligente, a poner límites, a disfrutar lo construido. Cuando regresamos de vacaciones, algo había cambiado en mí. Ya no veía el trabajo como algo que tenía que hacer todo el tiempo. Lo veía como una herramienta para vivir mejor, y esa diferencia era enorme. Empecé a poner límites más claros. No trabajaba los domingos, no contestaba mensajes después de las 8 de la noche, y me tomaba un día completo a la semana para no hacer nada. Y aunque al principio me sentía culpable, poco a poco me di cuenta de que esos límites me hacían más productivo, más creativo, más feliz. Un día recibí un mensaje de Javier, mi antiguo compañero que había renunciado y empezado su negocio de soporte técnico. Hermano, gracias a ti llevo ya 1 año por mi cuenta, y no me arrepiento de nada. Aunque hay días difíciles, prefiero esto 1000 veces que estar en una oficina. Le respondí, me da gusto hermano, ¿y cómo te va? Bien, ya tengo como 20 clientes fijos, estoy ganando como 40,000 al mes. No es mucho, pero vivo tranquilo. Eso es lo importante, no el número, sino la tranquilidad. Exacto, y ahora estoy pensando en contratar a alguien para que me ayude, como tú hiciste. Hazlo, es la mejor decisión que puedes tomar. Esa conversación me llenó de satisfacción, porque me di cuenta de que mi historia estaba generando un efecto dominó. Yo había inspirado a Javier, y probablemente Javier iba a inspirar a alguien más, y así se iba creando un movimiento de gente que dejaba de conformarse, que dejaba de vivir con miedo, que construía algo propio. Un martes por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Hola, ¿eres tú el que da los cursos de Excel? Sí, te llamo de una universidad. Queremos invitarte a dar una conferencia a nuestros estudiantes de administración. ¿Una conferencia de qué? De emprendimiento, de tu historia, de cómo saliste del empleo y construiste tu negocio. ¿Y me pagan? Sí, 10,000 pesos. Está bien, acepto. El día de la conferencia llegué con nervios. Había como 500 estudiantes, todos con esa cara de ilusión mezclada con miedo que yo también tuve. Subí al escenario, y en lugar de darles un discurso motivacional genérico, les conté la verdad. ¿Cuántos de ustedes creen que con su título van a conseguir un buen trabajo y van a estar bien? Casi todos levantaron la mano. Perfecto, yo también creí eso. Estudié, me gradué, conseguí un trabajo, y pasé 17 años ahí. ¿Saben qué aprendí? Silencio. Que el empleo no es la única opción, y probablemente ni siquiera sea la mejor, porque yo trabajé 17 años para alguien más, y cuando me corrieron, no tenía nada, solo un sueldo que desapareció de un día para otro. Vi caras de sorpresa, de duda, de incomodidad. No les estoy diciendo que no trabajen, les estoy diciendo que no dependan solo de eso, que construyan algo propio, que aprendan a generar ingresos de diferentes formas, porque la verdadera seguridad no viene de un empleo, viene de tener opciones. Les conté mi historia completa, la máquina del estacionamiento, mis primeras ventas, mi despido, mis miedos, mi crecimiento, y al final, hubo un silencio incómodo. Luego un estudiante levantó la mano. Pero es arriesgado. ¿Qué pasa si fracasamos? Van a fracasar de todas formas. Todos fracasamos. La pregunta es, ¿prefieren fracasar intentando algo propio o fracasar siendo empleados mal pagados? Esa respuesta generó murmullos. Algunos asintieron, otros se molestaron. Pero al final de la conferencia, más de 30 personas se me acercaron, todas con la misma pregunta, ¿cómo empiezo? Y les dije lo mismo que me habría gustado escuchar a su edad, empieza ahora. No esperes a graduarte. No esperes a tener todo resuelto, empieza con lo que tienes, y aprende en el camino. Esa noche, de regreso a casa, pensé en esos estudiantes, y me di cuenta de algo. Si yo podía cambiar la perspectiva aunque fuera de uno, todo esto habría valido la pena. Porque no se trataba solo de mi libertad, se trataba de mostrarle a otros que era posible, que no tenían que vivir atrapados, que no tenían que conformarse, que podían construir algo diferente. Y aunque el camino no era fácil, era posible. Yo era la prueba. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo lo que había logrado, no solo en dinero, sino en libertad, en tiempo, en propósito, y me di cuenta de que había alcanzado algo que pocos alcanzan, una vida diseñada por mí, una vida donde yo decidía, donde yo construía, donde yo elegía.
Y eso no tenía precio. Cerré los ojos y me dormí sabiendo que había roto el ciclo de la dependencia, el ciclo del miedo, el ciclo de vivir para trabajar. Ahora vivía diferente y nunca iba a regresar. 2 años después de haber salido de la empresa, mi vida se había convertido en algo que nunca imaginé. No porque fuera millonario, no lo era, pero tenía algo mejor, control total sobre mi tiempo y mis decisiones. Ya no me despertaba con alarma, me despertaba cuando mi cuerpo me lo pedía. Desayunaba tranquilo con mi familia y trabajaba cuando yo decidía. Algunos días 3 horas, otros 6 y algunos ninguna, porque había construido sistemas que trabajaban por mí, cursos que se vendían solos, contenido que generaba ingresos pasivos, un equipo que manejaba lo operativo, y aunque seguía trabajando, ya no era esclavo del trabajo. Un lunes por la mañana, mientras tomaba café en mi casa, sonó mi celular. Era un número internacional. Hola, ¿hablas inglés? Un poco. ¿Quién habla? Soy de una empresa en Estados Unidos. Vimos tu contenido y queremos contratarte para dar un taller a nuestro equipo. Es remoto. 2 horas. ¿Cuánto cobras? Me quedé callado, procesando. Una empresa de Estados Unidos, queriendo contratarme. $3,000. Dije, tirando un número que me pareció alto pero razonable. Perfecto. ¿Puedes la próxima semana? Sí, colgué. Y me quedé viendo el teléfono sin creerlo. $3,000. Como 60,000 pesos. Por 2 horas de trabajo. Cuando le conté a mi esposa, no lo podía creer. $3,000. Sí, por 2 horas. Sí, eso es más de lo que ganabas en 2 meses en la empresa. Tenía razón. Y lo más loco es que no tuve que buscar ese proyecto. Ellos me buscaron a mí, porque había construido reputación, había construido presencia, había demostrado que sabía lo que hacía, y ahora las oportunidades llegaban solas. El día del taller me conecté desde mi casa, di la sesión en inglés con algunos tropiezos, pero funcionó, y al final me pagaron. $3,000 cayeron a mi cuenta, 60,000 pesos, por 2 horas. Cuando vi el depósito, tuve que sentarme, porque me di cuenta de que había roto el techo. Ya no estaba limitado por mi ubicación, por mi idioma, por mi mercado local. Ahora podía trabajar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, y eso abría posibilidades que nunca había considerado. Los meses siguientes más proyectos internacionales llegaron, no muchos, pero suficientes, y cada uno pagaba mucho mejor que los proyectos locales. Mi ingreso mensual subió a más de 100,000 pesos, algunos meses 120,000 pesos, 4 veces lo que ganaba como empleado, y trabajaba la mitad del tiempo. Pero algo pasó que me hizo replantear todo. Un día mi papá me llamó, hijo, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Tu mamá está enferma, necesita una operación, y no tenemos dinero. ¿Cuánto necesitan? Como 80,000 pesos. Antes, esa noticia me habría destruido, me habría obligado a pedir prestado, a endeudarme, a desesperarme. Pero esta vez fue diferente. No te preocupes, papá, yo lo pago. ¿Estás seguro? Sí, mañana te deposito. Colgué, y me quedé pensando, 80,000 pesos. Hace 2 años, esa cantidad era imposible. Ahora, era solo un mes de trabajo. Y aunque dolía ver el dinero salir, también me llenó de satisfacción de poder ayudar, de no tener que pedir prestado, de tener con qué resolver. Esa noche, mi esposa me abrazó. Hiciste lo correcto, lo sé, pero igual duele ver tanto dinero salir. Es tu mamá, no hay nada más importante. Tenía razón, y me di cuenta de algo. Esto no se trataba solo de tener dinero. Se trataba de tener la capacidad de resolver problemas, de ayudar a quien lo necesita, de no vivir con miedo a los imprevistos. Eso era lo que realmente significaba libertad financiera. Un sábado Rodrigo me invitó a su casa. Quería mostrarme algo. Cuando llegué, vi que había comprado una casa nueva, grande, bonita, en una zona que antes solo veíamos de lejos. ¿Cuándo te mudaste?, le pregunté. Hace un mes. La compré de contado. ¿De contado? Sí, ahorré durante 2 años. Y cuando tuve el dinero, la compré sin crédito. Chingón, hermano. Nos sentamos en su terraza, con 2 cervezas, viendo la ciudad desde arriba. ¿Te acuerdas de aquella conversación?, me preguntó. La de la máquina del estacionamiento. Claro, esa conversación me cambió la vida. A mí también, porque si yo no hubiera empezado, tampoco habría llegado aquí. ¿Y ahora qué sigue? Expandir, contratar más gente, crear más proyectos, pero también disfrutar, porque ¿de qué sirve tener dinero si no lo vives? Tenía razón. Y ahí fue cuando entendí algo. Había 2 tipos de personas que trabajaban por su cuenta: los que construían un negocio para tener libertad, y los que construían un negocio que se convertía en otra prisión. Y yo no quería lo segundo. Los siguientes meses empecé a hacer ajustes, a decir no a proyectos que no valían la pena, a enfocarme en lo que realmente generaba valor, a trabajar menos pero mejor. Y curiosamente mis ingresos no bajaron, subieron, porque ahora solo hacía cosas que me pagaban bien, que me llenaban, que tenían sentido. Un día, mi hijo mayor me dijo algo que me sorprendió. Papá, cuando sea grande, no quiero trabajar para nadie. Quiero ser como tú.
Como yo, sí, trabajar desde casa, ganar dinero haciendo lo que me gusta, tener tiempo para mi familia. Se me hizo un nudo en la garganta, porque me di cuenta de que mi historia no solo me había cambiado a mí, estaba cambiando la mentalidad de mis hijos. Puedes hacer lo que quieras, hijo, pero sea lo que sea, asegúrate de que tú tengas el control, no alguien más. ¿Y cómo hago eso? Construyendo algo propio, aprendiendo a generar dinero de diferentes formas, y nunca dependiendo solo de una cosa, como la máquina del estacionamiento. Sonreí. Exacto. Como la máquina del estacionamiento. Esa conversación me hizo reflexionar sobre el legado que estaba dejando. No era solo dinero, era mentalidad, era forma de pensar, era una manera diferente de ver la vida, y eso era lo más valioso que podía dejarles. Un martes, recibí un correo que me sorprendió. Era de una editorial. Querían que escribiera un libro sobre mi historia. Hemos visto tu contenido y creemos que tu historia puede inspirar a miles de personas. ¿Estarías interesado en escribir un libro? Leí el correo 3 veces. Un libro, sobre mi historia, sobre cómo salí del empleo, sobre cómo construí mi libertad. Le respondí, sí, me interesa. ¿Cuándo empezamos? Los siguientes meses me dediqué a escribir. No fue fácil, porque escribir un libro es diferente a crear contenido corto. Requiere estructura, requiere profundidad, requiere honestidad brutal. Y yo quería ser honesto, no quería vender una fantasía. Quería contar la verdad de que es difícil, de que da miedo, de que hay días en los que quieres rendirte, pero también la verdad de que vale la pena, de que es posible, de que puedes construir algo propio. 6 meses después el libro estaba terminado. Lo titulé, De empleado a libre, la conversación que cambió mi vida. Y cuando lo publicaron, pasó algo que no esperaba. Se vendió bien, mucho mejor de lo que imaginé. El primer mes se vendieron 1000 copias, el segundo, 2000. Y para el sexto mes ya llevaba más de 10,000 copias vendidas. Y empecé a recibir mensajes, cientos de mensajes, de gente que había leído el libro, gente que me agradecía, gente que me contaba que había decidido empezar. Un mensaje decía, leí tu libro en 2 días, y lloré, porque me vi reflejado en cada página. Llevo 15 años en la misma empresa, y estoy harto. Gracias a ti, decidí empezar mi propio negocio. No sé si va a funcionar, pero al menos lo voy a intentar. Leí ese mensaje con los ojos húmedos, porque me di cuenta de que mi historia estaba tocando vidas, estaba cambiando perspectivas, estaba mostrando que era posible, y eso valía más que cualquier número de ventas. Una noche, mientras cenaba con mi familia, mi esposa me dijo algo que me hizo reflexionar. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que no solo cambiaste tu vida, cambiaste la de muchos, y eso no tiene precio. Tenía razón, porque esto ya no era solo sobre mí, era sobre todos los que estaban donde yo estuve, sobre todos los que vivían con miedo, sobre todos los que no sabían que había otra forma. Y si yo podía mostrarles el camino, aunque fuera a uno, todo esto habría valido la pena. Esa noche antes de dormir, pensé en el camino recorrido, en el empleado que fui, en la conversación con Rodrigo, en la máquina del estacionamiento, en mis primeras ventas, en mi despido, en mis miedos, en mi crecimiento. Y me di cuenta de algo, no me arrepentía de nada, porque todo eso me había traído hasta aquí, hasta esta vida, hasta esta libertad, hasta este propósito, una vida que yo había diseñado, con mis decisiones, con mi esfuerzo, con mi valentía, y nadie me la podía quitar. Cerré los ojos, y me dormí sabiendo que había logrado algo que pocos logran, vivir en mis propios términos, sin jefe, sin horarios, sin miedo, solo con libertad, y esa libertad, aunque había costado años de trabajo y sacrificio, había valido cada segundo, porque una vez que la pruebas, ya no puedes vivir de otra forma, ya no puedes regresar a la jaula, ya no puedes conformarte con sobrevivir, solo puedes vivir, de verdad, y yo ya estaba viviendo. 3 años después de aquella conversación que lo cambió todo, recibí una invitación que nunca imaginé, un correo de una conferencia internacional de emprendimiento. Querían que fuera speaker principal en Ciudad de México, frente a más de 3,000 personas. Me pagaban 50,000 pesos por una charla de 45 minutos. Leí el correo varias veces, sin creerlo, porque yo, el empleado que durante 17 años había sido invisible, ahora me estaban invitando a hablar frente a miles de personas. Acepté, con miedo, pero acepté. Las semanas previas al evento fueron de nervios. Preparé mi presentación, la ensayé decenas de veces. Quería que fuera perfecta, pero la noche anterior no pude dormir. Me quedé pensando en lo que iba a decir, en cómo iba a conectar con tanta gente. El día del evento llegué temprano. El auditorio era enorme, miles de asientos, pantallas gigantes, luces, cámaras. Y yo, que hace 3 años estaba en un cubículo ganando 30,000 pesos al mes, ahora estaba detrás del escenario esperando mi turno. Cuando escuché mi nombre, subí al escenario con las piernas temblando. Las luces me cegaron. No podía ver a la gente, solo sentía su presencia. Y entonces hablé, les conté mi historia, la misma que había contado cientos de veces, pero
esta vez se sentía diferente. Les conté de mis 17 años como empleado, de la conversación con Rodrigo, de la máquina del estacionamiento que me abrió los ojos. Les conté de mis primeras ventas de 150 pesos, de mi despido, de mi miedo, de cómo construí algo desde cero. Y les dije algo que llevaba tiempo queriendo decir. La mayoría de ustedes está esperando el momento perfecto para empezar, esperando tener más dinero, más tiempo, más conocimiento, pero ese momento nunca va a llegar. El momento perfecto no existe. Solo existe el ahora, y si no empiezas ahora, vas a seguir esperando hasta que sea demasiado tarde. Hubo un silencio, luego aplausos, aplausos que no paraban, y cuando bajé del escenario, había una fila de personas esperando hablar conmigo, todos con la misma historia, estaban atrapados, estaban cansados, estaban listos para cambiar, y yo les decía lo mismo, empieza, aunque sea poco, aunque sea lento, pero empieza. Esa noche de regreso a casa, mi esposa me preguntó cómo me había ido. Bien, muy bien. Creo que conecté con la gente. ¿Y cómo te sentiste? Diferente. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. No solo haciendo dinero, sino ayudando a otros a encontrar su camino. Eso es porque ya no trabajas solo por dinero, trabajas por propósito. Tenía razón, y me di cuenta de algo. Había evolucionado. Había pasado de ser empleado, a emprendedor, a mentor, y cada etapa había sido necesaria. Cada una me había enseñado algo diferente. Los meses siguientes, las invitaciones siguieron llegando. Charlas, podcasts, entrevistas, colaboraciones. Y aunque todo eso generaba dinero, lo que más me llenaba era el impacto. Recibía mensajes todos los días. Gente que me contaba que había renunciado a su empleo, que había empezado su negocio, que estaba construyendo algo propio. Y aunque no todos tenían éxito inmediato, todos tenían algo que antes no tenían: esperanza. Un día, recibí un mensaje que me hizo llorar. Era de una mujer de 52 años. Llevo 25 años en la misma empresa. Pensé que era tarde para mí, pero leí tu libro y decidí intentarlo. Empecé a vender postres desde mi casa y en 3 meses ya estoy ganando 15,000 pesos al mes. No es mucho, pero por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi vida. Gracias por mostrarme que nunca es tarde. Leí ese mensaje 3 veces y me di cuenta de algo. No importaba la edad, no importaba la experiencia, no importaba cuánto tiempo llevaras atrapado. Siempre había una salida. Solo necesitabas tener el valor de buscarla. Un sábado, Rodrigo y yo nos juntamos a comer, como en los viejos tiempos. ¿Te acuerdas de aquella tarde?, me preguntó, cuando te señalé la máquina del estacionamiento. Claro, esa conversación cambió mi vida, la mía también, porque si tú no hubieras hecho algo con esa información, yo habría pensado que no servía de nada compartirla. ¿Y ahora qué sigue para ti? Voy a vender mi negocio. Me ofrecieron 2 millones de pesos, y voy a aceptar. 2 millones. Chingón, hermano. ¿Y qué vas a hacer después? Empezar algo nuevo, algo más grande. Y también viajar, disfrutar, porque ¿de qué sirve tener dinero si no lo vives? Tienes razón, yo también he estado pensando en eso, en trabajar menos, en disfrutar más. Entonces hazlo. Ya probaste que puedes generar dinero, ahora prueba que puedes vivir. Esa conversación me hizo reflexionar durante días, porque me di cuenta de que había caído en la misma trampa. Trabajar sin parar, crecer sin parar, construir sin parar. ¿Pero para qué? ¿Solo para tener más dinero? ¿Solo para demostrar algo? No, eso no era lo que quería. Decidí hacer cambios, reducir mi carga de trabajo, decir no a más cosas, enfocarme en lo que realmente me llenaba. Y empecé a viajar, no solo yo, toda la familia. Fuimos a la playa, a la montaña, a ciudades que siempre habíamos querido conocer. Y en cada viaje me di cuenta de algo. Esto era lo que realmente importaba. No los números, no los proyectos, no las conferencias. Esto, estar con mi familia, crear memorias, vivir experiencias. Y poder hacerlo sin preocuparme por el dinero, sin pedir permiso, sin depender de vacaciones limitadas. Eso era libertad real. Un día, mi hijo mayor me dijo algo que me sorprendió. Papá, quiero empezar mi propio negocio. ¿En serio? ¿De qué? Quiero vender playeras con diseños que yo haga y venderlas en línea. ¿Y cómo vas a empezar? No lo sé. Por eso te pido ayuda. Me senté con él y le enseñé todo lo que sabía. Cómo buscar proveedores, cómo crear una tienda en línea, cómo promocionar, cómo vender. Y 2 meses después hizo su primera venta, 300 pesos, una playera con su diseño. Cuando me lo contó, sus ojos brillaban de emoción. Papá, vendí mi primera playera. ¡Qué chingón, hijo! ¿Cómo se siente? Increíble. Nunca pensé que alguien me fuera a comprar. Pues ya lo hicieron. Y esa es solo la primera. Ahora sigue creando. Verlo construir su primer negocio me llenó de un orgullo que no puedo describir, porque no solo le estaba enseñando a ganar dinero, le estaba enseñando a pensar diferente, a no depender, a construir. Y eso era lo más valioso que le podía dejar. Los meses siguientes mi hijo siguió vendiendo. No mucho, pero suficiente para sentirse emocionado, para saber que era posible.
Y yo lo apoyaba, no haciendo el trabajo por él, sino guiándolo, enseñándole, dejando que cometiera errores, porque los errores eran parte del proceso. Un día mi esposa y yo estábamos sentados en la terraza de nuestra casa, viendo el atardecer. ¿Te acuerdas de cómo era nuestra vida hace 3 años? Me preguntó. Claro, vivíamos estresados, sin dinero, sin tiempo, sin opciones. Y ahora mira, tenemos todo eso. No tenemos todo, pero tenemos suficiente. Y eso es lo importante. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Solo me arrepiento de no haber empezado antes. Pero entiendo que todo tiene su tiempo. ¿Y qué sigue? Seguir construyendo, pero también seguir disfrutando. Porque ya no quiero vivir solo para trabajar. Quiero trabajar para vivir. Me tomó de la mano. Me gusta esta versión de ti. Más relajada, más presente. A mí también me gusta. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta, la misma donde había escrito todo desde el principio. Y en la última página escribí algo que sabía que era el cierre de una etapa. Hace 3 años, Rodrigo me mostró una máquina de estacionamiento y me cambió la vida. Hoy, yo soy esa máquina para otros. No porque tenga todas las respuestas, sino porque me atreví a empezar. Y ahora muestro que es posible, que no tienes que vivir atrapado, que puedes construir algo propio, y que la libertad no es un sueño, es una decisión. Cerré la libreta, y me di cuenta de algo. Había completado el ciclo. Había pasado de ser el empleado atrapado, al emprendedor asustado, al mentor que inspira. Y aunque todavía faltaba mucho por hacer, aunque todavía había metas por alcanzar, estaba en paz, porque sabía que estaba en el camino correcto, un camino donde yo decidía, donde yo construía, donde yo vivía, y ese camino, aunque había empezado con miedo, ahora lo recorría con confianza, porque había aprendido algo que cambió todo, que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, está en cuánto puedes elegir, y yo ya podía elegir todo, y eso lo cambiaba todo.